Hola, bienvenidos a Encuentos, tu canal de encuentro literario. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de mis cuentos favoritos, de uno de mis autores favoritos de la literatura y de la ciencia ficción norteamericana, que es el autor Arthur C. Clarke. Y específicamente vamos a hablar sobre el cuento La Estrella, que dicho sea de paso, obtuvo un premio Hugo en el año de 1956 y que 2 años más tarde va a aparecer en un libro de cuentos, en un libro de cuentos con el título de El otro lado del cielo. Eh, Algo a manera de introducción que podríamos denominar es que la entrega de los premios Hugo de ese año, bueno, Asimov entregó el premio y dio una pequeña introducción en torno a lo importante que era que, en este caso, dos autores de ciencia ficción sean también autores o en todo caso tengan una carrera científica, ¿no? Y que escriban ensayos científicos. En el caso de Arthur C. Clarke, era el de astrónomo. De ahí que muchos de sus cuentos, como El Centinela, y que posteriormente va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo esta película, pues, ¿no? La Odisea del espacio, y que luego en una saga de novelas tengan que ver justamente con la idea, pues, de los cielos, el universo, ¿no? De ahí la importancia de este cuento. Ahora voy a pasar a mi compañero, Dani Berrenechea, que va a hablarnos un poco sobre su experiencia con este cuento. ¿Cómo están, amigos? No sé si ya se puede decir seguidores del canal. Tenemos la maravillosa oportunidad y el placer de dirigirnos a ustedes por segunda vez. Ha sido una semana muy interesante en torno a la construcción del canal y sobre todo en torno a la lectura de una serie de cuentos que más adelante programaremos para su conversación y su diálogo. Ha sido muy gratificante, en realidad tengo que confesar que si bien es cierto, me he pasado buenos años de mi vida leyendo algunos relatos, algunos libros, algunas novelas, también he consumido ciencia ficción. Tengo que confesar que ha sido la primera vez que he leído este cuento, La Estrella, ¿no? Por recomendación y por injerencia y casi por amenaza de mi amigo Polasto. Tengo conocimiento de autores de ciencia ficción como Asimov, como Philip Dick, como Bradbury y también como Arthur C. Clarke. Eh, Leer este cuento ha sido gratificante en el sentido de que es fiel a esos principios tácitos que se fueron construyendo alrededor de la ciencia ficción. ¿A qué me refiero con esto? De que los relatos de ciencia ficción tienen que tener básicamente dos principios, ¿no? Que los sucesos, los acontecimientos que se nos entregan, que se nos narran, eh, que se nos ofrecen en el texto, esos sucesos como los viajes interplanetarios, los saltos temporales, los viajes al pasado, las invasiones alienígenas, las construcciones eh, robóticas, ¿no? Que posteriormente, ¿no? Se rebelan contra el hombre. Todos esos sucesos obedecen a principios científicos, o al menos los relatos intentan sostener esa impronta, ¿no? De que lo que sucede en estos relatos tiene una explicación científica. Quizás, eh, quizás no, siempre teniendo como obligación, ¿no? El autor de que estas explicaciones científicas sean verosímiles, se sostengan, ¿no? Eh, es por ello de que Odisea en el espacio, pues, a pesar de los sucesos que nos cuentan, tan distantes aparentemente de nuestra realidad, pues, se sostienen en la verosimilitud
de los hechos, ¿no? Los relatos que hablan de los viajes en el tiempo también, ¿no? Los viajes en el tiempo se sostienen dentro de la lógica, dentro de la verosimilitud que ofrece la ciencia. Es por eso que el género obedece este nombre, ¿no? Ciencia ficción. Muchos de estos relatos al final han terminado siendo una especie de vaticinio de lo que en el futuro sería una realidad, ¿no? Ejemplos existen muchos. Otro de los principios que obedece o que se enmarca dentro de la literatura de ciencia ficción es el final, ¿no? Sus finales siempre tienen que ser sorpresivos, siempre tienen que ser un golpe certero al mentón, siempre tienen que ser esos finales pues que te dejan sin hálito, sin aliento, ¿no? Que te dejan con una gran interrogante eh, en en nuestro entendimiento del cuento, ¿no? Como esa sensación de descubrir una gran verdad al final de los hechos. Y la estrella de Arthur C. Clarke calza perfectamente en ello, ¿no? El cuento es un cuento muy breve, es un cuento brevísimo, pero es de esos cuentos que creo que en la brevedad radica uno de sus elementos más sólidos, ¿no? No necesita ser muy ampuloso, no necesita ser muy extenso para regalarnos un cuento redondito. Eh, la historia comienza o tiene esta atmósfera de bitácora, ¿no? Esta atmósfera de cuaderno de viajes, ¿no? El narrador eh, establece ese diálogo con nosotros a través de esta bitácora, a través de este cuaderno de viajes, ¿no? A través de la documentación, casi a modo de crónica, de lo que está viviendo el protagonista, que en este caso es un astrofísico, ¿no? Eh, que eso no es lo más peculiar de la historia, ya diré lo más peculiar del personaje, lo diré después. Es un astrofísico que ha emprendido un viaje exploratorio, ¿no? Una exploración a los confines de su sistema solar, más allá de su sistema solar. Eh, Quizás nos viene a la mente, ¿no? Los libros de viajes, las viejas crónicas de los primeros aventureros europeos que empezaron a circundar el planeta, ¿no? Eh, entonces, el diálogo que establece con el lector es a través de este medio, ¿no? Es una especie de bitácora, es una especie de narración documentada, ¿no? De lo que está viendo, es una especie de crónica. Sin embargo, esta crónica comienza a través de una interrogante, ¿no? A través de un cuestionamiento. Y aquí viene el elemento, mm, el elemento contradictorio, el elemento interesante, el elemento intrigante en nuestro protagonista, que es un astrofísico, pero que es un astrofísico religioso. Y no cualquier religioso, es un astrofísico jesuita. Y esto, Arthur C. Clarke nos intenta decir muchísimo con esto, ¿no? Porque ya desde ese momento, el hecho de mezclar fe, ciencia, viajes intergalácticos, eh, vistos desde los ojos de una persona, de un individuo religioso, pues lo hace más inquietante aún. Y el inicio del relato nos lo presenta justamente de esa manera, ¿no? Porque el narrador cuestiona su fe, ¿no? Cuestiona su fe. Y aquí también hay un punto importante en la narrativa de Clark, que este cuestionamiento de su fe lo que hace es crear en el narrador una especie de suspense, ¿no? Una especie de, de, eh, de elemento que se guarda para ir jugando con la intriga, ¿no? Con este elemento intrigante. ¿Qué cosa ha hecho que este astrofísico jesuita empiece a cuestionar de su fe, ¿no? Y va soltando algunos elementos propios de su religión, ¿no? Que los jesuitas en el pasado hicieron grandes aportaciones a la ciencia,
nos habla incluso de su patrono máximo, ¿no? Que es Loyola. eh, y, y después, en la segunda parte, cuando ya nos habla de- del cuestionamiento a su fe, ¿no? Y que nosotros como lectores queremos saber a qué se debe este cuestionamiento de su fe, ya viene la parte donde el autor, donde el narrador nos va a, a explicar o nos va a entregar algunos elementos propiamente de la ciencia, ¿no? Nos habla eh, de las explosiones, de la explosión de las estrellas, de las supernovas, de algunos años, ¿no? Años donde se dieron, se dieron um, avistamientos o se pudieron ver a lo lejos explosiones siderales, ¿no? Incluso nos menciona años muy interesantes, ¿no? En el 1054, 1572, y nos da también un dato muy interesante, ¿no? Haciendo cálculos matemáticos, haciendo cálculos en números, nos entrega el año en el que está sucediendo estos acontecimientos, ¿no? Que vendría a ser el año 2572, más o menos para poder ubicarnos en una especie de línea temporal, ¿no? Nosotros estamos en el 2020, en el 2572 probablemente, según esta visión, ¿no? Futurista que tiene Arthur C. Clarke, que estaremos viajando a espacios siderales, más allá de nuestra galaxia. Eh, y después de hacernos estos recuentos científicos, ¿no? Ya el narrador nos va a colocar in situ, en el momento en el que este viaje pues cobra sentido, ¿no? Es un explorador. El viaje es un viaje exploratorio, como lo dije anteriormente, y están dirigiéndose hacia el lugar donde hubo el estallido de una estrella, ¿no? O la explosión de una estrella eh, similar al Sol nuestro, ¿no? De nuestra galaxia, ¿no? Y que esta explosión en realidad sucedió hace miles de años atrás, ¿no? Hace muchos años atrás, sino que están yendo a investigar qué es lo que hay ahí, qué es lo que sucedió ahí, ¿no? Eh, encuentran un planeta, el narrador hace una analogía con el Plutón nuestro, de nuestro sistema solar, un planeta que posiblemente se encontraba muy alejado del centro mismo de esta estrella y que cuando explotó no lo llegó a destruir por completo, eh, pero sí el estallido generó energía suficiente como para destruir la existencia de esta estrella, ¿no? Que bien puesto tiene el título del relato. Lo que ahí sucede, lo que ahí encuentran es definitivamente descorazonador. Si los lectores se van a aventurar a leer este cuento, pues no sería mala idea que dentro de su cabecita empiecen a fantasear con un soundtrack así desgarrador, ¿no? Desesperanzador, porque Arthur C. Clarke, desde su narrador, utilizando su narrador, nos hace una descripción de de lo que fue la civilización eh, que, que vivió ahí y que sufrió este colapso, ¿no? Que sufrió esta destrucción eh, galáctica, ¿no? Esta destrucción eh, inevitable, ¿no? Que es la explosión de una estrella. Cuando tú lees estos momentos, es inevitable no pensar en tu papel, en tu situación de terrícola, ¿no? Y de creer o de pensar o disertar o de imaginar que en un futuro próximo el Sol también podría pasar por esas mismas circunstancias, ¿no? Eh, no quisiera, y le voy a pedir disculpas a Paul, revelar el final de la historia. No quisiera hacerlo porque creo eh, que sería muy, muy respetuoso de mi parte con aquellas personas que quieran aventurarse o descubrir este relato, ¿no? Ya lo dejo en en la libertad de Paul si él quiere mencionar el final del relato.
Este cuento, el cuento de Arthur C. Clarke, es un cuento que va a desarrollar la atmósfera peculiar que tiene Arthur C. Clarke en sus relatos, ¿no? Para mí es inevitable no pensar en este libro de Arthur C. Clarke, esta novela, El fin de la infancia, eh, donde pues el planeta Tierra es invadido por unos alienígenas y la invasión no es inmediata, sino las naves de estos invasores están suspendidas en el planeta y pasan mucho tiempo así. Los terrícolas los conocen como los grandes señores, los grandes señores, no recuerdo ahorita el nombre, eh, pero cuando estos invasores alienígenas deciden descender a la Tierra, la apariencia que tienen eh, genera un desconcierto total, y no solamente un desconcierto en los terrícolas de la ficción, sino también en los terrícolas de lectores que estamos leyendo esa novela, ¿no? Porque la apariencia de estos personajes son demonios, tienen la apariencia de los demonios bíblicos. Eh, y justamente del elemento bíblico, del elemento religioso, ¿no? Y que hace que nos desconcierta como lectores, ¿no? Porque pues los pone en una situación muy contradictoria, en una situación eh, muy sinuosa, ¿no? El elemento bíblico del demonio, el ser, el sujeto, el representar a un alienígena de esa manera es obviamente quizás eh, la formación de judío que tiene Arthur C. Clarke y haber sido un superviviente de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene algo que ver en ello, ¿no? Y este elemento religioso también aparece aquí, y no solamente me refiero con el hecho de que el protagonista sea un jesuita, un astrofísico jesuita, sino también con el final del relato, ¿no? Que tiene mucho de, eh, de ello que todo relato de ciencia ficción debe tener, ¿no? Esa sorpresa, ese giro al final que deja al lector pues con esa con esa mirada, con esa sonrisa de ¿qué mierda pasó aquí? ¿No? Un gran cuento sin duda, y Paul seguramente tiene cosas mucho más interesantes que decir acerca de este gran cuento. Bueno, yo sí creo que se tendría que hablar del final, sino porque es complicado hablar del cuento sin el final, ¿no? Bueno, yo no voy a volver sobre lo que ya has dicho. Eh, yo solo quiero tocar un par de puntos, nada más que me parecen importantes, que ya un poco las has adelantado, sobre todo teniendo en cuenta la novela que acabas de mencionar, que es el elemento de la fe, ¿no? Yo quiero hablar sobre el debate. El cuento me gusta porque presenta el debate, un debate recurrente, no solo en la literatura, digamos, de ciencia ficción, sino, digamos, en el- la coexistencia de ideas en general, ¿no? Que es este debate entre ciencia y religión, ¿no? Por un lado la ciencia, por otro lado la religión. Este debate es importante porque en el cuento lo encontramos a partir de un astrofísico que además es jesuita, no en vano jesuita, Arthur C. Clarke escoge un jesuita como protagonista porque digamos de las órdenes religiosas los jesuitas pues eran aquellos que estaban más abiertos al conocimiento y que dieron algunos aportes importantes, sobre todo en temas de astronomía. Eh, pero lo que a mí me parece importante es el key del asunto, es el debate entre ciencia y religión. El protagonista, que es un jesuita, se encuentra en una contradicción, tiene unas dudas, porque él ya nos está hablando desde dónde, desde lo acontecido. Ya todo ya pasó, está volviendo a la Tierra y él, al volver a la Tierra, está en ese debate, ¿no? Ese debate eh, que le ha causado dicha exploración espacial y el cuento inicia precisamente cuando observa el crucifijo preguntándose tal vez si acaso no se trata de una simbología vacua, ¿no? Sin sentido. Y ahí es cuando nos va contando un poco, ¿no? Y a lo largo del relato se presenta hasta en tres ocasiones totalmente distintas la idea del debate entre
ciencia y religión. El primer momento es cuando a los compañeros de la nave les podría parecer extraño tener un cura dentro de un apartado pues científico, y él comienza a justificar que los jesuitas, etcétera, lo que ya comentaba. El segundo debate es cuando menciona que de todos los tripulantes el médico es el más reacio, y él se pregunta, nunca entiendo por qué los médicos son los más ateos de todos. Segundo debate. Y el tercer debate es cuando ya sucede el descubrimiento, observan el planeta, observan a esta civilización avanzada, y aquí me detengo un momento porque no es casualidad que se plantee una civilización avanzada muy parecida a la de los humanos, eh, en esta especie de arca, ¿no? Aquí ya se puede hablar de otro sentido, ¿no? La idea del destino, no como una civilización que se presenta ante el inminente final y ante la imposibilidad de poder salvarse. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que nos puede sobrellevar o sobrevivir a algo? Pues es la, la, la esperanza del recuerdo, ¿no? Tratan de preservar su civilización, sus memorias. Y eso es lo que en cierta medida también es interesante en el relato, porque aquella civilización plantea aquello. Plantea la idea de guardar aquel relato, de guardar los recuerdos de su civilización, por lo que el narrador se pregunta si ellos se encargaron solamente de reservar aquello que valía la pena, lo bueno, ¿no? O es que efectivamente eran tan buenos como aparentemente el arca lo decía. Finalmente, este tercer debate es el que se da pues cuando ya todos están volviendo al planeta Tierra y él ha hecho sus cálculos, ¿no? Y aquí es donde surge la primera premisa, ¿no? Cuando los tripulantes salen al frente y le preguntan pues sobre qué clase de Dios haría esto a una civilización como aquella. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Él dice que intentó explicar, intentó decir, intentó desarrollar las preguntas que sus colegas le decían, pero que incluso él mismo no era capaz de darse por satisfecho con aquellas explicaciones. Finalmente, él sabe que cuando llegue a la Tierra, habrán los científicos que dirán pues que efectivamente no podemos hablar porque todos los días explotan 100 soles, pueden morir 100 civilizaciones, y que por lo tanto no podríamos hablar de una justicia divina porque no hay Dios. Pero inmediatamente en el relato surge la premisa de la religión, ¿no? Cuando plantea de que pues es un absurdo tratar de justificar los actos de Dios a partir del hombre, ¿no? Dice, quien crea el universo pues puede destruirlo cuando le plazca, ¿no? Entonces, que es incluso una pensar de aquella manera, cuestionando los designios de Dios, en cierta medida es un acto de arrogancia, ¿no? Muy cercano a la blasfemia, el decirle a Dios qué puede y qué no puede hacer. Entonces, es en la parte final donde nosotros nos encontramos en el debate, digamos, final. Y ese debate final solamente tiene sentido, digamos, o en todo caso este enfrentamiento entre ciencia y religión tiene sentido solamente al final. Solo al final, cuando nos terminan develando, en cierto sentido, lo que es dónde o en qué momento se hizo aquel resplandor de aquel sol moribundo, aquella explosión solar, pues se vería en la Tierra, ¿no? Y es cuando él plantea justamente la duda, cuando ya surge esa duda terrible, ¿no? Cuando plantea, pues,
que el misterio, aquel viejo misterio estaba resuelto, ¿no? Pero cuando dice, no, oh Dios, habiendo tantas estrellas que pudiste haber usado, ¿qué necesidad había de llevar a aquellas gentes a la destrucción y el que el signo de su aniquilación resplandeciese sobre Belén, ¿no? Es decir, al final aquel sol moribundo, aquella explosión solar que va a destruir aquella civilización idílica, va a ser pues la estrella de Belén, el símbolo del nacimiento de Dios. Y aquí es lo genial del relato es que el relato no cae solamente en el mero debate de ciencia y religión, sino se centra en la duda, se centra en la duda, pero y aquí es donde es lo importante del relato, porque lo importante al utilizar un personaje como un jesuita es que no se trata ya de una duda, digamos, de que Dios existe, sino más bien hay una carga moral dentro de aquella duda, porque al final, en esa lamentación que plantea el protagonista, hay una carga de reclamo también, ¿no? O sea, por qué precisamente aquel símbolo que va a plantear la idea de la paz, el Mesías y todo lo demás, que es la estrella de Belén, pues se origina a partir de la destrucción y el sufrimiento de otra civilización, ¿no? De otros habitantes. Y eso creo que es lo importante del cuento, ¿no? Lo importante del cuento es ese, porque al final no se queda en el mero debate, sino que al final ni siquiera en la duda de la existencia, sino en el reclamo moral en torno a los actos de Dios, ¿no? Proveniendo de un jesuita, dicho sea de paso. Bien, sí, efectivamente hay algunas cosas que tú has mencionado y creo que en el diálogo justamente es donde se van develando estos detalles, ¿no? Sí hay un cuestionamiento inicial que surge desde el inicio, ¿no? Un cuestionamiento acerca de este suceso que ya hablas de velado, ¿no? Yo no quería hacerlo, pero bueno, hay un cuestionamiento acerca de este suceso, porque desde el primer momento en que el narrador nos plantea este reclamo, como mencionas, pues genera esta intriga, ¿no? Va generando esta intriga en el autor, en el lector, de qué sucedió, qué carajo sucedió, o sea, qué cosa le jode tanto al protagonista, ¿no? Y este final, pues, es completamente desesperanzador. Hay un conflicto eterno, quizás entre religión y ciencia, entre hombre de fe y ateo. Y cuando mencionaste al médico, ¿no? Donde el narrador pues lo, lo coloca como que los médicos son los más ateos de todos los ateos que puedan existir, fue inevitable pensar en la dualidad médico-religioso que también se desarrolla en esta novela genial, ¿no? De Albert Camus, La peste, ¿no? Sí, no sé Uh -huh. si recuerdas. Y justo también tienen este tipo de diálogos, ¿no? Este tipo de diálogos donde el padre, el sacerdote, ¿no? Va cuestionando constantemente el accionar de este Dios, ¿no? De este ser en el que él cree que en sus inicios con mucho ímpetu, pero luego como que esa fe va siendo resquebrajada, ¿no? Es más, él se entrega al sacrificio justamente por su fe. Cosa contrario sucede con el médico, que él está convencido de la no existencia de Dios, y sin embargo también es capaz de sacrificar su vida para salvar a estas personas que están pues siendo atacados por una peste. Hay un diálogo muy interesante en esa novela, ¿no? Después de que un niño muere, des- después de una larga y terrible Uh -huh. agonía, ¿no? Ellos intentando salvarlo, no sé si recuerdas, Sí, sí. ellos salen después de que el niño pues murió, ¿no? Y ellos se sienten más culpables porque en su intento de salvarlo utilizaron un método que lo único que hizo fue alargar su Su agonía. sufrimiento, ¿no? Su sufrimiento, su agonía, ¿no? Y, y el cura le dice, pues, ¿no? Doctor, en estos momentos quisiera ser como usted, ateo
y no creer en Dios, ¿no? Porque no sé, no me explico cómo un Dios eh, que nos han enseñado a lo largo del tiempo pueda ser capaz de permitir esto, ¿no? Y el médico le dice más bien todo lo contrario. Yo en estos momentos quisiera ser como usted y creer en Dios y tener fe de que esto en algún momento va a terminar, ¿no? Esos son esos diálogos, son esos encuentros, son esos debates entre fe y ciencia, ¿no? Los que se establecen en la literatura, pues que nos llevan a este tipo de estos grandes interrogantes, donde al parecer no hay un vencedor, porque en este relato, en la estrella, tampoco hay un vencedor, tampoco podemos determinar la fe es quien vence o la ciencia es quien vence, porque ambos se presentan como dogmas, eh, dogmas perversos, ¿no? Por un lado, la ciencia dice, hey, todos los días explotan soles, ¿no? Eh, todos los días suceden eso, ¿no? Ya, por Claro. ende, Dios no existe, un dogma tremendo, ¿no? Dios no existe y punto, se acabó. Y por otro lado, también la religión, ¿no? No hay nada más dogmático que una fe. Dice, hey, ¿tú quién eres para cuestionar a, a un ser como Dios? Él sabrá si lo destruye o no lo destruye. En este diálogo, en esta frasecita, a mí se me viene la idea de que a lo mejor Arthur C. Clarke nos propone de que ha habido una, una mala interpretación bíblica de la imagen que tenemos de Dios. A lo mejor Dios no es ese ser misericordioso, preocupado por lo que sucede en su creación. A lo mejor Dios es un tirano, es un sujeto, es un individuo completamente ajeno a lo que sucede en su creación. Es un Dios perverso, es un Dios cruel, es un Dios hijo de puta, ¿no? Que le importa muy poco lo que pueda suceder en alguna parte de su creación, ¿no? Porque a fin de cuentas, con el final del relato en el que nos plantean de que esa explosión sideral fue la señal para guiar a reyes y pastores para llegar a donde está su hijo, pues es prácticamente nos muestra que es un Dios pues cruel, es un Dios perverso, ¿no? No es un Dios misericordioso, ¿no? Como nos los ha ido planteando la, la educación católica, cristiana, qué sé yo, ¿no? Y creo que ahí, en ese cuestionamiento que nos plantea Arthur Clarke y ese cuestionamiento que también nos lleva a nosotros a partir de este diálogo que tenemos, es donde radica pues la esencia y lo mejor que tiene ese cuento, ¿no? Eh, un acto de maldad, un acto cruel, se convierte en un símbolo De de fe, en esperanza. un De símbolo de esperanza. esperanza, en un símbolo de que la humanidad será salvada, ¿no? Pero, porque ese es el discurso, ¿no? El discurso de que el Mesías llegará para salvar a la humanidad. Sí. Eh, pero, pero a costa de qué? A cambio de la destrucción de otro lugar. Pues claro que estamos nosotros eh, divagando sobre la ficción, pero eso no impide que el meollo del asunto sea eso, ¿no? Cuestionarnos acerca de si la misericordia de Dios es una invención humana o es que simplemente eh, no existe. Y creo que no necesitamos ir a la ficción para ello, ¿no? Simplemente volteemos al 2020 y nos vamos a dar cuenta de ello, Sí. ¿no? No, de hecho, complementabas muy bien la idea final que yo planteaba, ¿no? Esto de que tal vez lo importante del cuento era no tanto el debate, sino ese final, pues, de todavía de sumisión, ¿no? Pero que guardo el reclamo. Y eso es lo que planteaba lo que tú estabas diciendo, ¿no? Probablemente el hecho de pensar ese final nos lleve a pensar efectivamente no la duda de la fe, sino el descubrimiento de un Dios terrible, ¿no? Y Yo mira que creo, sí, lo hace también, disculpa que te corte, lo hace también en esta novela que mencioné, el fin de la La infancia. muerte
el fin de la infancia, Ujú. ¿no? Donde los salvadores tienen forma de De demonios, demonios. ¿no? De demonios. Creo Claro, que porque ellos se muestran 50 años después de haber llegado y todo lo ajá, demás. ajá. Sí, y creo que esa licencia, creo que creo que la ciencia ficción es la única que tiene licencia para hacer esto, ¿no? Es por eso que creo que la ciencia ficción, pues, si bien es cierto, pues es muy valorada por el cine, por Hollywood, creo que en la literatura todavía la gran crítica, ¿no? Los grandes estudiosos tienen cuentas pendientes con la ciencia ficción, ¿no? Bueno, de hecho, hay intentos, ¿no? Acá mismo en el Perú, ¿no? Honores trabaja constantemente en los congresos de literatura fantástica y ciencia ficción, ¿no? Si bien es cierto que eh, yo creo que pasa lo mismo que pasa con la literatura policial, ¿no? Son como subgéneros que giran Ujú. alrededor de una literatura canónica, ¿no? De un género canónico, la gran novela, ¿no? O en todo caso que giraba en torno, pero yo creo que la ciencia ficción justamente al igual que la literatura policial, es muy permeable, ¿no? Se puede mezclar con varios otros géneros y puede surgir elementos interesantes. Por ejemplo, pienso en El nombre de la rosa, que es una novela histórica y policial al mismo tiempo, medievalista, ¿no? En ciencia ficción sucede también cosas similares. Pienso, por ejemplo, en El hombre en el castillo, que es una novela de ciencia ficción, de espías, es una novela de espías, una novela política, y sí creo que, y además, un elemento totalmente distinto a nivel de elementos narrativos, discursivos, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, al menos lo que yo he leído de ciencia ficción es que te permite incluso logra plasmar o transgredir estilos en algunos casos adelantados a su tiempo, ¿no? Incluso la pregunta es desde cuándo podríamos comenzar a hablar de una literatura de ciencia ficción cuando tenemos relatos medievales o de tradiciones orientales en donde encontramos elementos autómatas o viajes temporales, ¿no? Pero hay un elemento ahí muy rico teórico bueno, pues que ese ya es para otro tipo de debate en todo caso, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es que como te comentaba, se trata de un cuento que efectivamente, a pesar de la brevedad, plantea elementos bastante sustanciosos para debatir, ¿no? Y sobre todo un elemento, un tema recurrente en la literatura de ciencia ficción, que es la ciencia con la fe, ¿no? Y eso creo que es constante, sobre todo uno revisa los premios Hugo de los primeros 10 premios Hugo y nos vamos a dar cuenta que es un elemento recurrente, ciencia y fe, constantemente va a aparecer en esos primeros premios, ¿no? Eh, pero bueno, es parte de la premisa, ¿no? Sí, y a fin de cuentas, en el relato, en mención, nuestro protagonista tiene estos cuestionamientos naturales, pero no parece renunciar a ello, ¿no? No parece renunciar a ello. Eh, Obviamente hay un cuestionamiento moral, como tú dices, ¿no? Y eso ha sido, pues, muy recurrente en la literatura en general, ¿no? Creo que desde Arthur C. Clarke, ¿no? Hasta llegar a Vallejo, ¿no? Este reclamo a lo que se nos ha ofrecido como fe, ¿no? Como fe dogmática, como fe religiosa en este caso, esta fe bíblica. Nuestro jesuita no renuncia, más bien le duele descubrir que quizás pues esté frente a una imagen incorrecta de lo que realmente es, ¿no? Digamos que el bastión, el elemento más importante de su fe que vendría a ser este Dios, ¿no? El Dios dantesco. Un
un relato excepcional, un relato extraordinario que vale la pena leer, se lee muy, muy rápido. Y pues nada, vamos a terminar aquí. Sí, terminamos aquí, ¿no, Paul? Sí. Sí, terminamos aquí. Ha sido un cuento bastante, podemos exprimir muchísimo lo que hay en este cuento. Pues recomiendo que se den una vuelta eh, por este cuento. Y Paul mencionó también un libro que yo estoy leyendo ahora, que es El hombre en el castillo. Y estoy leyéndolo por la recomendación de Paul y también porque Amazon Prime tiene una serie, ¿no? Que es El hombre en el Mm, castillo, que está basada mm, en la novela. No he visto la serie mm. todavía. No, no. Ya habrá otra oportunidad de hablar de esa serie. La próxima semana, en la próxima sesión, nos vamos a los relatos policiales. Vamos a explorar, vamos a hablar de un relato policial. Esta vez es un relato policial favorito, que me gustó mucho leerlo, que me gustó mucho descubrirlo. Es un relato también muy breve, que creo que tiene los elementos clásicos, los elementos principales, fundamentales de todo relato policial. La próxima semana repasaremos el cuento El azar vengador de Anthony Berkeley Cox. Eh, Espero que estén ahí, que se conecten, que puedan vernos. Y pues nada, chicos, pues nada, si están por ahí, ya no quiero decir las clásicas, el clásico speech de toda la gente que sube videos a YouTube, pero pues si por ahí un like, un dislike, un suscribirse, ¿cómo se llama esa vaina de la campanita? Activar Nosotros que las somos viejos que notificaciones, vivíamos ¿no? campañando, pues. Activar las notificaciones, esa mierda, pues como lo dice el señor Jorge, ¿cómo se llama? Puta, estoy mal de la cabeza, de la memoria el día de hoy. Te lo resumo Te así lo resumo nomás. así nomás, ¿no? Muy bien, nos vemos por la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, cuídense.